¿Qué desafíos te ha planteado la actual situación ambiental? ¿De qué manera han cambiado tus rutinas a causa de una pequeña forma de vida llamada virus? Es altamente probable que tu vida se haya visto afectada debiendo realizar cambios en prácticas que antes realizabas sin mucha conciencia. Por ejemplo, todas y todos ahora tenemos que planificar muy bien lo que necesitamos comprar, pues hay importantes restricciones a la circulación de las personas por las calles. Así también, para evitar contagios de COVID-19, las plazas han quedado vacías e inclusive tú que eres estudiante y nosotros que somos docentes, hemos dejado de vernos cuando lo normal hace unos meses atrás era encontrarnos en una sala de clase por lo menos una vez a la semana. Efectivamente, lo anterior nos demuestra que la sociedad se organiza de acuerdo con la influencia que el ambiente ejerce sobre sus formas de vida. Es decir, las sociedades humanas no se desarrollan en el vacío, sino que requieren de un espacio donde situarse para poder desarrollarse. Así entonces, todo lo que existe y sucede en este espacio y que esté interrelacionado con la vida humana es lo que conocemos como ambiente. A lo largo del tiempo, el espacio ha sufrido una serie de transformaciones como producto de la relación que el ser humano establece con él, aunque también sucede que el ser humano debe adaptarse a las condiciones que este entorno le ofrece. De esta manera, en cada periodo histórico, el ambiente se puede caracterizar según los rasgos que adquiere esta estrecha relación entre ser humano y entorno. Hola, soy la profesora Marlene Martínez Ángel. Soy el profesor José Felipe Vega Riveros y el tema que hoy abordaremos es el periodo de la Palhistoria, analizándola en clave ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que analizaremos la relación que desarrollaron hombres y mujeres con su medio en el periodo paleolítico y neolítico, en los inicios de la historia de la humanidad. De esta manera, los objetivos de aprendizaje abordados serán: primero, reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas. Y en segundo término, explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. Cabe aclarar que esta clase aborda estos objetivos pero no los agota. Nuestro énfasis estará siempre en la relación entre el ser humano y el medio. Aunque ya lo hemos mencionado, es importante volver sobre el concepto de ambiente, pues nos acompañará en el transcurso de esta clase. Revisemos algunas propuestas de definición de este concepto. El historiador y doctor mexicano en ciencias ambientales, Gerardo Morales Jasso, nos dice lo siguiente. El ser humano es parte del ambiente, lo modifica y es modificado por él. El hombre es un elemento del ambiente como también la naturaleza es parte de él. En el ambiente está tanto presente la naturaleza como los seres humanos, pero no como dos realidades separadas e independientes, sino en constante relación. Por otra parte, en el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Democrático de España, se trabaja el concepto de ambiente de la siguiente manera. El ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. En palabras muy sencillas, entonces, ambiente se puede sintetizar en la siguiente fórmula: la sumatoria interactiva entre naturaleza y sociedad humana, establecida en una conexión interdependiente de relaciones mutuas. Esta relación entre ser humano y entorno puede darse por medio de dos dinámicas principales: la primera, llamada adaptación, y la segunda, llamada transformación. En la adaptación, el ser humano utiliza los recursos en base a sus necesidades,
suele ser menos sistemática porque el ser humano se encuentra a merced de los ciclos y condiciones impuestas por la naturaleza. En cuanto a la transformación, la naturaleza se ve alterada y sufre una modificación más sistemática, porque existe una intencionalidad de parte del ser humano para modificarla y así satisfacer sus necesidades. Con ese propósito, entonces, genera técnicas que le facilitan esa modificación del medio. La dinámica ambiental de transformación se expresa a su vez de dos maneras. Una de ellas se conoce con el nombre de especialización del espacio, es decir, un proceso de transformación del medio natural que lo habilita para un propósito específico. Por ejemplo, el cultivo de una sola especie vegetal como el trigo, privilegiando determinadas formas de vida en desmedro de otras. Y también existe la artificialización del espacio, en donde ya se introducen elementos construidos por el ser humano. Ejemplo de esto puede ser la construcción de canales de regadío para la agricultura o en la planificación y levantamiento de aldeas, y posteriormente las ciudades. Ahora revisemos cómo esta interrelación entre las sociedades humanas y el entorno natural se manifestó en los periodos de la paleohistoria. Todas las sociedades humanas, desde los tiempos primitivos, se han desenvuelto en un escenario geográfico con características particulares de relieve, clima, vegetación y fauna, agua y suelos. Y desde aquí obtienen fuentes de energía y los recursos que se necesitan para vivir. Sin embargo, el ser humano ha debido crear prácticas para obtener estos recursos, utilizando incluso algunas técnicas que pueden facilitar esta adquisición. A estas prácticas se les denominan actividades económicas. En el Paleolítico, las sociedades humanas obtenían sus alimentos con las actividades como la recolección, la pesca y la caza. La caza puede considerarse como una actividad fundamental de ese periodo, no por lo habitual, sino por la cantidad de recursos que aportaba: carne para alimentarse, pieles y cuero para sus vestimenta y viviendas, huesos para fabricar herramientas, tendones para hacer hilos y grasa para encender el fuego. En segundo término, la recolección era la actividad más recurrente y sencilla. Se recogían desde el entorno frutos silvestres, huevos, hongos, entre otras cosas, y se elaboraban algunos objetos sencillos con fibras vegetales. Como los pueblos recolectores dependían de los recursos que les entregaba la naturaleza, debían trasladarse cuando estos empezaban a agotar, practicando el nomadismo. Por esta razón, se movían de un lugar a otro dependiendo de la estación del año. Se trasladaban en bandas y clanes, o sea, grupos de familias que raramente superaban las 50 personas. Estas sociedades fueron conocedoras expertas de su territorio, pues debían manejar el comportamiento de los animales, sus rutas de migración y el ciclo de crecimiento de los frutos silvestres que recolectaban. Por ello es que en la transición entre el Paleolítico y el Neolítico, las mujeres se atreven a experimentar ya con el cultivo de las semillas. El dominio del fuego fue el gran logro del periodo, pues los hombres pudieron ocuparlo cuando lo necesitasen para iluminar, dar calor y obviamente cocinar. Por todo lo dicho anteriormente, en estas sociedades prevaleció la adaptación al medio natural, de manera que la naturaleza mantuvo su capacidad cíclica de regeneración. En el Neolítico sobrevino la incorporación de las actividades de la agricultura y de la ganadería. Las sociedades humanas que practicaban estas actividades podían ahora dejar de trasladarse de un lugar a otro, dando origen al sedentarismo. Se pasó de una economía de subsistencia a una economía productora de alimentos que permitió acumularlos. Por esta razón, los humanos desviaron cursos de agua para hacerla llegar a las tierras de cultivo, y grandes extensiones de tierras fueron deforestadas mediante la quema de la vida vegetal, para permitir el crecimiento del pasto que alimentaba al ganado, que proveía cueros y leche, y habilitaba el terreno para el cultivo intencionado de ciertas especies vegetales, lo que constituye un ejemplo de especialización del espacio.
La consolidación de la vida sedentaria permitió el establecimiento de las primeras aldeas agrícolas, lo que al término del periodo daría origen a las primeras ciudades. Para ello, el espacio fue despejado de arbustos y árboles para poder ocupar esa madera y, con ella, construir sus viviendas en este espacio liberado. Esto es un ejemplo de artificialización del espacio. La mayor cantidad de alimentos ahora disponibles permitió el aumento de la población y las tareas fueron especializándose para satisfacer el aumento de demanda de nuevos artículos y objetos de uso cotidiano como, por ejemplo, la vestimenta. También hubo mayor disponibilidad del tiempo libre, que fue aprovechado por ciertos grupos para desarrollar otras actividades, como por ejemplo la textilería, para la elaboración de telas con fibras vegetales de manera más sofisticada, mientras que otros se dedicaron exclusivamente a tareas de organización de la aldea. Este conjunto de cambios culturales es lo que se conoce como Revolución Neolítica, la cual transformó el entorno natural como nunca antes. Para cerrar, sinteticemos la clase por medio de la comparación de las relaciones ambientales en ambos periodos de la paleohistoria. En cuanto a las actividades económicas, durante el Paleolítico se desarrollaron fundamentalmente la caza, la pesca y la recolección, con las cuales se obtenían recursos como carne y frutos silvestres para alimentarse, además de pieles, hueso, piedra y madera. En el Neolítico, la incorporación de la agricultura y la ganadería permitió el acceso de una provisión constante de granos, hortalizas, leche y lana. Respecto a los estilos de vida, durante el Paleolítico, las sociedades humanas eran nómadas, siendo la interacción ambiental predominante la adaptación. Por otra parte, en el periodo Neolítico, la agricultura y la ganadería generan una forma de vida sedentaria en torno a las aldeas, generándose una capacidad creciente de transformación sobre el medio, tanto en su expresión de especialización como de la artificialización del espacio natural. Finalmente, en base a lo expuesto en la clase de hoy, respondan las siguientes preguntas desde una perspectiva ambiental. Número 1. ¿Puedes identificar un elemento de continuidad entre el Paleolítico y el Neolítico? Número 2. ¿Puedes identificar un elemento de cambio entre el Paleolítico y el Neolítico? Y número 3. ¿Qué importancia crees tú que tiene la vinculación ser humano-entorno para el desarrollo de la vida en el Paleolítico y en el Neolítico? Ahora bien, en función de las respuestas que des a estas preguntas, reflexiona sobre la siguiente problemática en clave ambiental. ¿Consideras tú que la forma de vinculación ser humano-entorno producidas en estos periodos se observa en Chile actual? Señala tu postura al respecto. Para nosotros ha sido un agrado reencontrarnos con ustedes y esperamos que este recurso didáctico les permita aprender a pesar del contexto que vivimos. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos a todos, que estén bien.